Amigos que siguen este canal Galán en Libertad, aquellos también que por vez primera entran y que les invito por supuesto a que se suscriban, que le den a la campanita para que les llegue la notificación de cada uno de los contenidos que intento compartirles. Hoy, como bien he anunciado, voy a hablar de por qué, en respuesta a una pregunta que mucha gente se hace, incluso me la han formulado, ¿por qué 65 años después Cuba sigue sumida en el comunismo? ¿Por qué perdura la dictadura en nuestro país? Y les tengo cuatro respuestas, al menos las que yo encuentro como las cuatro razones o el grupos de razones por las cuales el comunismo prevalece en nuestra isla y que ocasiona que personas como yo hayan tenido que abandonar su patria y su familia para establecerse en otros espacios. A continuación les comparto mi visión, mi observación de lo que son indiscutiblemente razones por las cuales prevalece el comunismo en Cuba. La primera razón, el uso de la mentira. Así lo he nombrado. La mentira como primer elemento, como primera herramienta, como primera artimaña para ganar adeptos y para constantemente seguir abusando del pueblo, esta dictadura que tiene tantos años. Y fíjense que la mentira lo digo porque desde el propio protagonista de esta mal llamada revolución, porque en definitiva lo que ha sido retroceso para el país, Fidel Castro decía, argumentaba, y ya lo he compartido en las redes, por qué no debía ser comunista, por qué él no era comunista. Lo argumentó muy bien en esos tiempos en que estaba por conquistar al pueblo y conquistar el mundo. Y decía él que significa odio, el comunismo significa odio, el comunismo significa estar en contra de Dios, en contra de la iglesia. Y digo que es una de las primeras mentiras que se esgrime desde la mal llamada revolución para luego implantar eso mismo. Es decir, recuerdo en planes de estudio incluso que una de las primeras pretensiones o objetivos eran, o planteaba así, decía claramente, luchar contra toda manifestación de fanatismo religioso, como también la formación comunista de la nueva generación, que sigue siendo prioridad entre los objetivos del comunismo en Cuba. Esa es una de las grandes mentiras, es decir, prometerles que iba a haber elecciones, prometer que no iba a haber comunismo y al final sí lo hubo. What is your political philosophy? Are you a communist or a Marxist? There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Otra gran mentira es la del bloqueo. Y esto, especialistas en el área, no es mi caso, lo han dicho muchas veces. ¿Por qué no se explica cuáles son las razones? ¿Por qué comenzó el bloqueo a Cuba? Eso no se dice. ¿Cuántas expropiaciones se hicieron de compañías y de propiedades extranjeras norteamericanas que todavía el gobierno cubano nunca ha querido reconocer y mucho menos pagar? Would you seize lands of absentee owners or would you expropriate foreign holdings? No, we don't think to seize any land to anybody. What we will do is to buy those lands that be out of production to give them to poor countrymen. Lógico. Para dentro del país, esto se ve como un triunfo, el hecho de que esas propiedades hoy estén en manos de altos dirigentes y que esas propiedades estén en manos de personas que no saben incluso cuánto costó. Ese es otro de las que
que cabe dentro de estas mentiras, ¿no? Que es la primera razón o el grupo de razones por las cuales prevalece el comunismo en Cuba. Otra de las más grandes es la gratuidad. El pueblo cubano se habituó, nos habituamos a que nos dijeran, les damos, la revolución les da. Eso se lo da la revolución y eso se lo da Fidel y eso se lo da un dirigente de la revolución. Cuando todos sabemos ya que es mentira. Es decir, las propiedades, las riquezas del pueblo, ellos las han maltratado, las han acabado. Todo lo que parecía bello o extraordinario, solamente hay que fijarse en La Habana para darse cuenta de eso. Eso de argumentar que te dan de que hay algo gratuito es mentira. Es mentira. Y pongo este ejemplo. Cualquier profesional de la educación en un país pobre, como es el caso de República Dominicana, puede estar ganando 500, 600 dólares. Hay que ver cuánto les pagan allá a un profesional de la educación. Nos hicieron creer, a propósito de educación, que el único país en el mundo que tenía educación gratuita era Cuba. Y yo lo creía. El único país en el mundo, para mí, que tenía educación y salud pública gratuita era Cuba. Cuán engañados estábamos y cuán engañada sigue tanta gente. Cuando le comentaban estos días a unos amigos que a mis nietos ya le dieron en República Dominicana, en una escuela pública que es donde estudian mis nietos, que ya les dieron su uniforme, cuadernos y materiales para el año escolar siguiente, no se lo explican, como tampoco se explican que las vacunas contra el COVID fueron gratuitas. Cuando dije que me habían puesto todas las vacunas contra el COVID, me decían, bueno, gastaste mucho dinero en eso. Porque en Cuba nos hicieron creer que solamente en Cuba había cosas gratuitas. Y reitero, nada más caro que esa salud y esa educación en Cuba. Cuando sacas lo que aportas por concepto de trabajo y lo que aporta tu familia y lo poco que se te retribuye. Entonces, no es posible que sigamos escuchando, vamos a seguir escuchándolo, no es que no es posible, que sigamos creyendo en esas mentiras del régimen. Esto por solo citar algunas. Otra mentira es que te digan esto es del pueblo, que desde un inicio empezaron a decir esto es del pueblo y vamos a nacionalizar y entregar al pueblo, y al final el pueblo no disfruta de nada de eso que ellos prometieron que sería del pueblo. O una mentira más, ¿verdad? Esta que les digo, de esto es de todos. Y para nada es de todos, es de ellos, de los que mandan, de los que tienen el poder en Cuba. La segunda razón por la cual existe todavía comunismo en Cuba, es el totalitarismo. El control y la fusión de todos los poderes es indescriptible. Es decir, el que hace la ley es el mismo que la aplica y es el mismo que la sanciona. Entonces no hay separación de poderes y por tanto hay un totalitarismo. Acompáñese este totalitarismo con un control total de la prensa. La gente no podía saber. Digo no podía porque ahora con un poco de apertura en la internet uno accede a la información sobre Cuba y a veces se entera muchas veces primero que la gente de allí que vive el día a día. Pero lo cierto es que este control de la radio, de la televisión, de la prensa escrita es una manifestación, en primer lugar, de totalitarismo, pero además de miedo, porque al final el sistema es cobarde. El sistema tiene temor a que otros puedan decir, a que otros puedan contrastarle sus mentiras y decir la verdad de lo que ocurre en Cuba y en el mundo. Entonces, por ese temor es que hay un control de todo. Creo que esto es una de las razones fundamentales, porque se trabajan desde los diferentes
estamentos del Estado, del poder, se trabaja para guiar desde los niños hasta los ancianos por este camino de avasallamiento, de control total de qué haces, qué dices, qué piensas. La tercera razón de la prevalencia o de la subsistencia del comunismo en Cuba es el adoctrinamiento. Hay todo un sistema bien preparado para que incluso desde los niños, desde los más pequeños, vayan siendo llevados a esta doctrina. Y obsérvese que la consigna de los niños en la escuela, desde que llegan, desde los primeros grados, es: pionero por el comunismo, seremos como el Che. Ante la pregunta o ante la inquisición, pioneros por el comunismo, la respuesta de todos es: seremos como el Che. Es decir, siguiendo el modelo comunista del Che como vía para llevar, para sembrar el comunismo en las almas de los más pequeños. Y a eso no escapa nadie, porque no hay escuela privada. Y es otro elemento importante. Los padres en Cuba no pueden elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Hay un solo sistema educativo, hay una sola dirección, hay unos objetivos que son únicos, como para que no tener competencias, en el sentido de que alguien pueda decir algo que no sea lo que ellos tienen muy bien preparado y que es lo que están llevando a muchísimos países del mundo, como bien lo sabemos, y sobre todo utilizando voceros que cuando me he encontrado algunos les pregunto y no saben justificar el por qué tiene que ser a la manera cubana. El cuarto grupo de razones por las cuales todavía existe comunismo en Cuba habría que definirlo como la implantación del miedo. Siempre el régimen ha implantado el miedo, siempre ha hecho que la gente no pueda rebelarse, que la gente no pueda protestar. Ahí está no solo el 11 de julio, ahí no está solo las ejecuciones de personas en contra del sistema, sino que incluso desde que estaban en la sierra, quienes no estaban de acuerdo a sumarse a la guerrilla luego de haber servido como prácticos, eran ejecutados. Y eso está en testimonio de ellos mismos, de los propios guerrilleros. Una persona que les servía para ir de un punto al otro de la sierra, donde ellos no conocían, si luego no quería, si luego decía que no se iba a sumar a la guerrilla, pues simplemente tenían que ejecutarlo. Y esto fue una manifestación del control total de la población que incluso siempre le ha servido, implantar el miedo. Y una de las formas más comunes de implantar el miedo es esto de sembrar la duda entre todos para que no sepan quién vigila a quién. No es solo el CDR, no es solo esos llamados comités de defensa de la revolución, sino en todas las instancias, en todos los organismos, siempre ha existido el temor de hablar. Temor de hablar, primero era el temor de hacer, luego ya era el temor de hablar y ya era luego el miedo al control de cómo piensas, porque te indagan para saber cómo tú piensas. Entonces, no hay un área, no hay un espacio en el cual tú no sientas que alguien te está vigilando y por eso sientes miedo. Y lo peor de todo es que esto se ha llevado a la familia. Familias de personas que sabemos que no han estado de acuerdo con el sistema en ningún momento, han contado con un miembro que es de la seguridad del Estado, que es un chivato, que delata a la propia familia. Entonces, esto de sembrar la división de las familias, amén de todo lo que han hecho siempre para separarnos, creo que es una manifestación sobre todo de esa siembra del miedo en la población cubana. Siempre voy a recordar a alguien muy querido que cuando iba a hablar conmigo, incluso una vez en mi casa, decía: vamos a hablar bajito que las paredes tienen oídos.
Y eso de hablar bajito, que las paredes tienen oídos en Cuba, es hablar con cuidado porque te puede estar escuchando alguien que te va a delatar. Entonces, esto de sembrar el miedo ha sido una práctica que le ha permitido al sistema, muy bien armado desde la maldad, le ha permitido perdurar hasta nuestros días. El régimen se ha encargado de tenernos a todos contra todos porque ha sido así en la pretensión de permanecer en el poder. Y una de las variantes que han utilizado para reforzar esto y para reforzar todo lo que hasta aquí he dicho ha sido las consignas. Consignas siempre para todo. A los traidores no se les puede dar espacio, a los traidores. ¿Y quiénes son los traidores? Quienes no están de acuerdo con ellos. ¿Quiénes son los gusanos? Los que se van porque no están de acuerdo con el sistema. Recuerdo siempre en los años 80 y algo, cuando ping pong fuera, abajo la gusanera. Ping pong fuera, abajo la gusanera era una manera de los comunistas sembrar el terror y sembrar el espíritu de venganza del pueblo en contra de los que decidían irse del país, a quienes le hicieron muchísimos actos de repudio, le tiraron huevos, esos huevos que hoy le faltan al pueblo, que no existen, una manera de apoyo a un sistema que lo único que ha hecho es maltratar. Entonces, la consigna ha sido muy fuerte, el uso de consignas constante para apoyar, como digo, este sistema. Estas consignas que se han gritado en contra de personas, en contra del gobierno de Estados Unidos, que creo que nunca ha hecho caso a esas consignas y a esos discursos y a esas caminatas, son una muestra de debilidad en sí en el propio sistema. Y hablan de fortaleza de la revolución, hablan de permanencia, pero ¿a costa de qué? A costa de muchas mentiras y en contra del pueblo. Se esgrime un sinnúmero de consignas para que el pueblo piense en primer lugar que es verdad lo que esas consignas dicen, para que piensen que es verdad que se avanza. Y ahí están consignas como venceremos, toda la vida venceremos, seguiremos avanzando. Y nosotros nos preguntamos, ¿y qué han avanzado? ¿Qué se ha avanzado en el país? ¿Dónde está el avance? ¿Dónde están los triunfos? Cuando vemos los discursos del señor Díaz-Canel, que para nada es presidente de Cuba porque no ha sido electo por el pueblo, todos los fines de año anuncia y se crea la consigna de que el próximo año va a ser mejor. Es decir, esa consigna del próximo año será mejor, el próximo año será mejor, en muchas personas crea esa esperanza. Llevamos 65 años esperando que el próximo sea mejor y no acaba de ocurrir. Estas consignas en contra del imperialismo, señor imperialismo, no le tenemos absolutamente ningún miedo. Consignas en las escuelas, consignas en el CDR, consignas donde quiera. Y recuerdo la película, la recomiendo, Havana Blues, ese personaje que dice... Y no me venga con discurso, que estoy hasta aquí de discurso. Y ya buscaremos la forma. Y es una crítica directa al sistema. Muchas consignas, pocos resultados. Mucho ruido, pocas nueces. Estas, grosso modo, son desde mi perspectiva los cuatro grandes grupos de razones por los cuales prevalece el comunismo en Cuba, por las cuales todavía las familias están pasando hambre, trabajo, necesidad, y ocasiona que tantos jóvenes emigren y que los que no se hayan ido, su principal interés sea salir del país. Muchos, como yo, han tenido que dejar a sus padres, han tenido que dejar a sus hijos y han tenido que dejar lo más valioso, han tenido que dejar su patria. ¿Por qué? Porque no caben.
Y lo lamentable es que muchos desde el poder quieran decir que es razones económicas. Hay una razón económica. Hay una razón económica, pero es una razón económica que la impone un sistema fracasado, un sistema que no puede, que no quiere permitir, no quiere que el pueblo avance. Y por tanto, es el único responsable de ese sistema de que tantos jóvenes escapen del país. Lamentablemente es así. Yo lo sufrí, muchas personas lo han sufrido, muchos de mis familiares han tenido que salir, y los que no han tenido que salir agradecen mucho lo que podemos hacer, los que estamos en esta tierra o en estas tierras del mundo donde hay un capitalismo salvaje, pero que al final es el que prevalece en el cuidado de la vida de esos seres queridos que quedan allá pisoteados por el comunismo. Así que a los defensores también les invito a que hagan su comentario, dejen sus valoraciones, que compartan a otros como ellos para tener la discusión necesaria al respecto de estos temas. Muchas gracias una vez más a los que siempre me acompañan, muchas gracias a los que se suman hoy, a los que han dado ese like, a los que se suscriben y comparten. Gracias una vez más desde Galán en Libertad. Gracias.